cuesta nada, solo 2 palabras. Te quiero nada más, te quiero de verdad. Jesús, Jesús, porque la mereces y te pertenece. La gloria solo a ti, la gloria que hay en mí, Señor, Señor. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas. Siendo tú el rey de la gloria, moriste para darme victoria, y hoy vives y llevo en mi canto tu historia. Y en cualquier momento te alabo solo a ti, te alabo tanto así, Jesús, Jesús. Y tú estás presente cuando anhelo verte, y estás dentro de mí, y estás muy junto a mí, Señor, Señor. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo, le amas, y le amas. Siendo tú el rey de la gloria, moriste para darme victoria, y hoy vives y llevo en mi canto tu historia. Tu historia, tu historia. Hola mis hermanos, y a cada uno de los que está mirando en este día esta transmisión, les saludo con mucho amor. En esta oportunidad, cierto, me ha correspondido entregar la palabra del Señor. Yo espero que cada uno de ustedes esté muy bien y que en este tiempo, cierto, el nombre del Señor pueda ser glorificado a través de su palabra. Para comenzar, vamos a ir a Filipenses 4, del 4 al 8, que es la porción bíblica que vamos a estar viendo en el día de hoy. Yo le voy a dar lectura en la versión TLA, traducción del lenguaje actual. Dice: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto.
No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que se merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. La ansiedad es algo que hoy en día encontramos, ¿cierto?, con mayor abundancia en nuestro alrededor. Es algo que está muy presente. Es algo que, si bien los índices, ¿cierto?, de ansiedad ya eran altos antes de todo este año difícil que hemos tenido, hoy en día son aún más altos. Y es algo, ¿cierto?, que podemos meditar, que es increíble en el sentido de que somos, ¿cierto?, gente favorecida en el hecho de que en el mundo occidental tenemos acceso a casi todas las cosas. Vivimos en el mundo de lo rápido, donde tenemos acceso a las necesidades que tenemos con mucha facilidad. Las necesidades básicas las tenemos suplidas, a diferencia de otros países, en otros lugares. Pero aún así, teniendo todas estas cosas, la ansiedad sigue y sigue subiendo a nuestro alrededor, y es algo que ha atrapado, ¿cierto?, a niños, a jóvenes y a adultos. La ansiedad es esa inquietud que inunda nuestra vida, es ese sentido como de alarma, esa sospecha, ese recelo constante de que algo, ¿cierto?, algo malo puede pasar en nuestra vida. Se produce una sensación de temor con respecto a las cosas del futuro y estamos constantemente preguntándonos ¿qué tal si esto no me resulta? O un joven puede preguntarse, ¿qué tal si paso a hacer una exposición, por ejemplo, y no me sale bien, se ríen de mí, se burlan de mí? ¿Qué tal si no obtengo el trabajo? ¿Qué tal si no logro pagar a fin de mes todo lo que tengo que pagar y no logro mantener a mi familia? ¿Qué tal si lo que estoy haciendo no me lleva a un buen camino? Y etcétera, etcétera. Y se vive en esta lluvia, ¿cierto?, de preguntas constantes, con temor respecto a lo que viene, ¿cierto?, en el futuro. Las personas que sufrimos ansiedad solemos ser gente, ¿cierto?, sin aliento, debido precisamente a estas angustias y preocupaciones que nos da la vida diaria. Leíamos estos versículos, ¿cierto?, en la carta a los Filipenses. En lo personal siempre he admirado la vida de Pablo. Y yo creo que cualquiera que conoce la historia de este tremendo hombre de Dios le admira, ¿cierto? Pablo es el reflejo vivo de una persona que fue transformada por nuestro Señor. Podemos ver cómo era en su vida pasada, cómo se encontró con Cristo y su vida fue totalmente transformada. Él es un testimonio vivo, ¿cierto?, de lo que el Señor puede hacer, y el hecho de todo lo que Él hizo después de eso, de su caminar con Cristo, ¿cierto?, es admirable. Y en esta carta en particular, Filipenses, ¿cierto?, es una carta muy hermosa. Es una carta donde podemos admirar aún más cómo era Pablo, cómo vivía su vida con el Señor, cómo conocía a Cristo de forma personal, ya que en esta carta, cierto, que él dirige a esta iglesia en Filipo, sabemos que él estaba encarcelado. No fue el único tiempo en el que él estuvo preso. Sabemos que Pablo vivió muchos tiempos difíciles donde estuvo preso, ¿cierto?, y enfrentó diferentes situaciones. Pero en este tiempo en particular, él estaba tal vez viviendo uno de los últimos encarcelamientos, ¿cierto?, en Roma, esperando un juicio final para su vida. Pero lo tenemos en esta situación, ¿cierto?, escribiendo a la iglesia: vivan con alegría. Tenemos a Pablo en esta situación difícil escribiendo sobre el gozo de Cristo en la vida cristiana. Si bien, cierto, la carta de Filipenses no es una carta que esté tal vez cargada de principios teológicos precisamente, está cargada de esto, de principios prácticos para vivir nuestra vida cristiana. Y Pablo en esta carta, cierto, resalta este principio que es el gozo en tiempos difíciles. Cierto, como Pablo, muchos de nosotros también enfrentamos situaciones difíciles. No vamos a decir, cierto, que Pablo fue alguien que no estuvo exento de ansiedad. Pablo tuvo razones más que suficientes para estar sumergido en periodos de ansiedad o de angustia.
Y vamos a ver precisamente uno de estos momentos que se encuentra en 2 Corintios 1, 8, 10, donde Pablo escribe lo siguiente. Esta lectura está en versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice: hermanos, queremos que sepan acerca de los problemas que afrontamos en Asia. Tuvimos que soportar una carga demasiado pesada para nosotros y estábamos tan desesperados que incluso perdimos la esperanza de seguir viviendo. En el fondo de nuestro corazón sentíamos que se nos había dado sentencia de muerte. Sin embargo, esto sucedió para que aprendiéramos a dejar de confiar en nosotros mismos y confiáramos en Dios, quien es capaz de resucitar a los muertos. Él nos rescató del gran peligro de la muerte y nos seguirá rescatando. Pusimos nuestra esperanza en Dios y Él nos rescatará de nuevo. Amén, qué tremendo, ¿cierto? O sea, tenemos a Pablo de forma literal enfrentando la muerte en este momento, en este fragmento que hemos leído, ¿cierto? Y él la enfrentó constantemente. Fue apedreado, ¿cierto? Fue perseguido, en un punto fue apedreado a tal punto de que pensaron que estaba muerto. Entonces, Pablo tenía razones suficientes para estar sumergido en ansiedad. Y Pablo pasó por muchas situaciones que quizás hoy muchos podemos estar viviendo. Estamos en un tiempo difícil, que no ha sido fácil. Hay muchos que han perdido seres queridos en este tiempo. Hay muchos que han perdido trabajo tal vez. Hay muchos que tal vez sufrían ya antes de ansiedad o angustia y en este tiempo aumentó. Entonces, podemos ver a través de la vida de Pablo que él también tuvo episodios difíciles y él se sintió como nosotros también. Él era cierto un gran apóstol, pero era humano igual que nosotros y se sintió afligido, igual que nosotros. Actualmente, cierto, se suele pensar, no en todas partes, pero a veces se suele pensar que los cristianos, cierto, de alguna u otra manera debemos estar como exentos de la ansiedad. Que es cierto que deberíamos estar constantemente en una vida de paz y cuando no sentimos esta vida de paz, producto de lo que se ha creído, como cristianos muchas veces nos sentimos culpables. Quizás te ha pasado y quizás te has sentido a veces culpable, ¿cierto? De sentir ansiedad. ¿Por qué si yo soy hijo de Dios? ¿Por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué me siento así? Y debido a esto viene la culpa. Y esto se transforma, ¿cierto?, en algo, en una espiral, algo que no deja de subir y no deja de, ¿cierto?, de continuar, de ansiedad, de culpa, de ansiedad, de culpa. Y es razón suficiente, ¿cierto?, para que muchos, no solo, ¿cierto?, cristianos y no cristianos, personas que no conocen a Cristo y personas que están dentro de nuestras iglesias, sufran ansiedad constante en sus vidas. Y veíamos a través de Filipenses 4:6, que Pablo nos dice: no se preocupen o inquieten por nada. Y tal vez podemos cuestionarnos esto, ¿cierto? Y decir, pero Pablo, tal vez podrías habernos dicho, no se inquieten por tal cosa, o inquiétense un poco menos. Pero Pablo nos dice, a pesar de todo lo que él vivió y lo que él estaba viviendo en ese momento, él le dice a la iglesia, no se inquieten por nada. Entonces, ¿qué es lo que Pablo realmente estaba queriendo decirnos en este momento? Esto está escrito, ¿cierto?, esta frase en tiempo presente activo, lo que quiere decir, ¿cierto?, que es un estado continuo. Lo que Pablo quería abordar era la vida en un estado de ansiedad perpetua. Entonces, esto se trata de lo siguiente, de no permitir que nada, como dice él, nada los inquiete, que nada en la vida nos deje sin aliento y en una angustia permanente. La presencia de la ansiedad en nuestra vida va a ser inevitable. Y no te sientas culpable si la has sentido, si es que eres cristiano y estás escuchando esto. Si no eres creyente y has sentido ansiedad, déjame decirte que sí hay formas de poder salir adelante. Y precisamente lo que estamos abarcando a través de la palabra de Dios, a través de estos versículos, es eso. Así que lo que Pablo quiere decir aquí es, no permitas que nada en la vida te deje sin aliento y en angustia permanente. O sea, la presencia de la ansiedad va a ser inevitable. Pero la prisión de la ansiedad es lo que es opcional. Y esto es lo que no debemos permitir que pase en nuestras vidas, que la ansiedad y las preocupaciones diarias, ¿cierto?, nos aprisionen y no nos permitan seguir. Y habrá momentos en que esto tal vez se hará
difícil. Y yo sé que hay personas para las cuales el tema de la ansiedad y la angustia es un tema muy complicado y es algo real, es algo que realmente a veces no te deja levantarte de la cama. Es algo que te hace ver la vida en negativo constantemente. Constantemente estás pensando que algo va a pasar, que algo va a ocurrir. No tienes ganas ya de sonreír. Es una situación que realmente aprisiona tu vida. Y precisamente en esto de no permitir que esto se vuelva una prisión es donde aquí tú debes tomar la decisión de buscar ayuda. Buscar ayuda, ¿cierto? En gente que te apoye, en gente que te entienda, que comprenda lo que estás viviendo. ¿Por qué no también, si esta situación es muy grave en tu vida, ayuda profesional? También puedes tomarla. Y sobre todo, ¿cierto? Tomar la decisión de en este tiempo confiar y depositar todas tus inquietudes en Cristo Jesús. Nosotros no podemos tener el control de todas las cosas. Y la ansiedad deriva, ¿cierto? De este creer que podemos controlarlo todo. No podemos controlar todo, pero sí podemos decidir dejar toda nuestra vida en manos de Dios. Sí podemos decidir confiarle todo lo que nos está pasando al Señor. Y eso es lo importante, eso es lo que Pablo quería transmitir, lo que Dios quería entregarnos a través de esta carta de Pablo al escribir: no se inquieten por nada, no dejen que la ansiedad aprisione sus vidas y vivan en constante temor y angustia. Ya sabemos que Pablo, ¿cierto?, tenía razones de sobra para sentirse ansioso. Ya estaba anciano, ya había sido azotado tantas veces que su espalda tal vez ya estaba encorvada, ¿cierto? Y sabía que pronto iba a llegar también su hora de muerte. Pero aún así, en estos versículos y en la carta de Filipenses completa, no vemos ninguna queja de parte de Pablo, ¿cierto?, hacia el Señor o hacia su vida misma. Por el contrario, ¿cierto?, él podemos ver cómo nos da la receta, el inicio de la receta para ser, ¿cierto?, unas personas libres de la ansiedad. Y él nos dice, el primer llamado, ¿cierto?, a esto es a alegrarnos. Él nos dice: vivan con alegría su vida cristiana. Entonces, el primer llamado que Pablo nos hace es a vivir con alegría. Intentar, en medio de cualquier situación que puedas estar viviendo, alegrarte no por las situaciones, sino que alegrarte porque el Señor está contigo, alegrarte porque Él es soberano, porque Él es el Dios de tu vida, porque Él es el que tiene el control y en sus manos hay seguridad. También, ¿cierto?, Pablo nos dice los siguientes versículos, luego de que nos invita a no preocuparnos por nada, dice: más bien oren. Y esto sí que es clave e importante. Sabemos que en la oración hay poder. Tenemos que acercarnos a Dios. Primer principio, alégrate. Segundo principio, acércate al Señor. No sientas culpa, ¿cierto?, por sentirte así. No debemos sentir culpa por sentirnos así, por sentirnos mal, angustiados o ansiosos. Con esa misma sensación que tenemos, tal y como estamos, debemos acercarnos al Señor y orar a Él y pedirle lo que necesitamos, pedirle la calma que necesitamos. Y aquí viene la respuesta, ¿cierto?, que es maravillosa, aunque antes del 7 hay otra cosa importante: sean agradecidos. No se preocupen, oren y sean agradecidos. Debemos ser agradecidos de lo que el Señor nos ha dado y ha hecho con nuestra vida hasta ahora. Y aquí viene la promesa, ¿cierto?, en el versículo 7 que Él nos da ante todo este principio. Dice: y así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero protege el corazón de los que ya son de Cristo. Él protege nuestro corazón y nuestro entendimiento, aún en tiempos de duda, de ansiedad y de inquietud. Y en esta hora yo quiero también dirigirme a aquellos que tal vez no conocen a Cristo. Si eres cristiano, sabes, tenemos este tremendo regalo de que podemos acercarnos a Él sin culpa, sin temor, y saber que Él nos va a dar su paz en tiempos de angustia y de ansiedad. Pero si no conoces al Señor y estás viviendo tal vez un proceso, ¿cierto?, de crisis, de angustia, de ansiedad, esta situación que es tan difícil hoy en día, yo te animo y te invito a poder acercarte al Señor en este tiempo, a poder creer que Él sí puede cumplir lo que dice su palabra, porque su palabra es viva, su palabra es real, y Él sí puede traer esta paz, y Él nos inunda. A los que conocemos al Señor sabemos que esto es real, que esta verdad es real en nuestra vida y que podemos experimentar su paz cada día a pesar de las situaciones difíciles.
La paz, ¿cierto?, del Señor está al alcance, no por falta de problemas, sino debido a la presencia de un Señor soberano. Si tenemos acceso a esta paz, ¿cierto?, no es porque nuestra vida esté exenta de problemas. Como decía hace un momento, ¿cierto?, como cristianos no estamos exentos a vivir estos procesos de ansiedad. Sí los vamos a pasar, pero la diferencia es que tenemos esta paz al alcance porque sabemos que en nuestra vida está la presencia de un Dios soberano, de un Dios que tiene el control de absolutamente todas las cosas. Entonces, la próxima vez que le temas al futuro, alégrate en la soberanía del Señor. Alégrate en el hecho de saber que Él conoce tu vida. Desde el día que naciste, Él conoce cada uno de tus días y sabe también cómo todo lo que va a venir, cómo va a trascender y cómo van a darse las cosas en un futuro, en cualquier área de tu vida. Él tiene el control y eso es razón suficiente para alegrarnos. Alégrate también en lo que Él ha hecho y sea agradecido. Seamos agradecidos, ¿cierto?, de lo que Él nos ha dado. El hecho de tener nuestra misma vida, nuestra familia, nuestros amigos, ¿cierto?, un trabajo, tal vez estudios. Tenemos razones suficientes para dar las gracias todos los días y a veces la ansiedad y la preocupación no nos permite ver estos detalles. Pero yo te animo a alegrarte en lo que Él ha hecho. A llenar tu mente con pensamientos de Dios. Llenar tu mente, ¿cierto?, con pensamientos de Él, con su palabra, que es viva y eficaz. La ansiedad disminuirá conforme aumenta nuestra comprensión de quién es nuestro papá. Podemos ver, ¿cierto?, en Dios también a nuestro Padre. Y es hermoso esta relación y esta comparación de ver, ¿cierto?, cómo se relaciona un hijo con un padre y saber que Dios es así con nosotros también. Un niño pequeño siempre va a confiar en su papá y su temor y su ansiedad, ¿cierto?, disminuye porque sabe y conoce quién es su papá y sabe que va a estar siempre presente y va a guiar su vida y sus pasos. Del mismo modo es Dios con nosotros. Nuestra ansiedad va a disminuir a medida que vayamos comprendiendo, ¿cierto?, que Él es nuestro Padre y quién es nuestro Padre. Entonces, a través de estos versículos, Pablo nos invita, ¿cierto?, a alegrarnos en Cristo, a acercarnos en oración a Él con confianza, mostrándonos tal como somos delante de Él. Nos invita a ser agradecidos, a ver lo que Él ya ha hecho en nosotros y nos ha dado y nos promete, junto con eso, su paz. Esa paz, ¿cierto?, eterna, cuán dulce paz que el Señor nos promete y nos da, ¿cierto?, para poder enfrentar cada día. Y finalmente señala algo muy importante en el versículo 8, nuestros pensamientos. Pensemos en todo lo bueno, lo honesto, lo justo, ¿cierto?, lo agradable. Y pensemos, ¿cierto?, cada día cuando nuestros pensamientos tal vez se desvían en temor, si bien son pensamientos que no podemos en ciertas situaciones evadir y debemos enfrentarlos también, intentemos en ese mismo momento cambiar nuestros pensamientos por pensamientos, ¿cierto?, de Dios. Con ayuda, como decía hace un momento, con ayuda si necesitas también ayuda profesional, es algo a lo que no debes tener temor a acceder. Con ayuda, con apoyo de personas que Dios ha puesto en tu camino y sobre todo decidiendo poner nuestra vida y mente enfocada en Cristo, podemos vivir con menos preocupaciones y con más paz en nuestro corazón. Yo en esta hora quisiera también invitarte a ti que estás escuchando esto y tal vez no has pasado por estas situaciones, tal vez eres alguien que nunca ha enfrentado procesos de ansiedad o de angustia en tu vida, pero tal vez conoces a alguien que sí lo puede estar pasando, alguien que sí pueda estar enfrentando estas crisis en su vida y yo quiero invitarte a que tú puedas acompañar a estas personas, que puedas acompañarlos, ¿cierto?, en este proceso de sanación de estas situaciones de preocupaciones y angustia que inundan nuestra vida y muchas veces no nos dejan seguir realizando nuestra vida de una forma normal. Acompaña a estas personas. Cristo te ha dado, ¿cierto?, su gracia, su amor y dones y talentos para que tú puedas acompañar a estas personas y ayudarlas también sin juzgar a sanar sus vidas, ¿cierto? Y conocer a Cristo el Señor, que es el Dios de paz en sus vidas, porque Dios es nuestra paz. Amén.
invitarte también, si estás escuchando esto y no eres conocedor de Cristo, como decía hace un momento, invitarte a conocer al Señor, a dejar que Él pueda ser el Dios soberano de tu vida, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo avanzar en nuestra vida y eso mismo nos trae ciertas situaciones de mayor ansiedad. Pero Dios, que es el que tiene el control de todas las cosas, que es el creador de todas las cosas, Él es el más indicado para manejar tu vida de la mejor manera. Y si en este día eres alguien que está dentro de nuestra iglesia o dentro de una congregación, eres un hijo de Dios y tal vez estabas viviendo este proceso de ansiedad o estás viviendo estos procesos y la verdad es que te echabas la culpa y no entendías por qué, debo estar mal yo, hay algo mal conmigo, hermano, yo te animo a entender que esto es algo que muchos enfrentamos, que no es un pecado, que es algo que con ayuda y con la confianza absoluta de que Dios es el Cristo y el Señor de nuestra vida, podemos superar. Recuerda, lo importante aquí no es el hecho de que vamos a estar exentos. Sí van a haber periodos de ansiedad. Lo importante radica en no permitir que esto gobierne tu vida y que esto aprisione tu vida y no te deje vivir lo que Dios quiere hacer contigo, porque Dios tiene el control de nuestra vida. No se trata de nosotros, no se trata de nosotros tener el control, sino que se trata de lo que Dios quiere hacer en nosotros y en otros a través de nosotros. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor por su palabra, por estos 4 versículos que nos transmiten verdades, cierto, prácticas a nuestra vida y que nos ayudan a ver que Él está presente en todo, incluso en esos momentos de angustia, de preocupación, de ansiedad. Él está con nosotros, amén. Así que vamos a orar para ya finalizar. Padre, en esta hora, por medio de tu Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por animarnos, Señor amado, a vivir alegres, Señor, en Cristo Jesús, esta vida cristiana. Gracias, Dios amado, por mostrarnos a través de tu palabra que no vamos a estar exentos, Señor, de tiempos de preocupación, de tiempos de ansiedad en nuestra vida, de crisis de angustia tal vez. Pero gracias por revelarnos también que tú no quieres que nosotros vivamos aprisionados en estas situaciones, porque tú, Señor amado, eres quien puede ayudarnos y darnos la paz para poder enfrentar estas situaciones. Señor, en esta hora yo te doy gracias por cada hermano que pueda estar escuchando esta palabra y te pido, si hay alguno, Señor, que esté escuchando y esté enfrentando situaciones difíciles, amado, abrázale. Espíritu Santo, trae paz a su vida en esta hora, a través de esta transmisión. Trae paz a sus corazones, Señor amado, esa paz que el mundo no entiende, que no podemos comprender, que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Cuán dulce paz que viene a través de tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Yo te pido en esta hora que inunde los corazones de aquellos que puedan estar enfrentando estas situaciones. Ayúdanos a ser también hijos tuyos que apoyen a otros, que acompañen a otros, que puedan estar enfrentando estas situaciones. A entender que son procesos, que son etapas y que eres tú el que también puede sanar y restaurar estas situaciones de temor y de angustia en nuestra vida. Ayúdanos a ser una iglesia que restaura, que acompaña, que abraza en tiempos difíciles. Y en esta hora también oro por aquellos que puedan estar escuchando y no te conocen. Padre eterno, a través de tu Espíritu Santo, háblales en este día. Muéstrales que tú eres el Dios de paz, eres nuestro refugio, eres nuestro amparo y fortaleza. Eres quien nos da la salvación, Señor, y a través de tu gracia, Señor, guías nuestra vida. Espíritu Santo, revélate a cada una de nuestras vidas cada día más, Señor amado, y ayúdanos a mantener nuestros pensamientos y nuestra vida enfocados en ti, como decía tu palabra aquí en Filipenses 8. En esto pensad, en todo lo bueno, agradable y perfecto. Ayúdanos, Señor amado, a que nuestros pensamientos puedan estar enfocados en ti. En ti, Señor Jesús, podemos vivir una vida con menos preocupaciones y más paz. Te damos gracias y te damos toda la gloria en esta hora a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.